Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Una semana más viene cargado de información y hoy comentaremos noticias de un montón de empresas. Por ejemplo, esta semana tenemos noticias que comentar de Meta, de Microsoft, de Tesla. También hay noticias interesantes de semiconductores relacionadas con Intel, que ha estado subiendo esta semana. Tenemos también, por otro lado, los resultados de Adobe, de Puma, que se desplomaba en bolsa. Hay que comentar también sobre la OPA de Verallia, de algunas empresas españolas, como por ejemplo Telefónica, y de muchas empresas más. Empezamos comentando una noticia que tiene que ver con más aranceles por parte de Trump y también por parte de la Unión Europea. Trump amenaza con imponer un arancel del 200% al champán francés y otras bebidas espirituosas de la Unión Europea. El arancel estadounidense llega después de que la Unión Europea decidiera restablecer un impuesto a la importación de whisky estadounidense. Así que bueno, como veis, pues continúa todo el tema de la guerra arancelaria que está generando incertidumbre en los mercados. Tanto es así que desde máximos el S&P 500 ya ha corregido algo más de un 10%. Ha entrado en lo que se denomina fase de corrección, que es cuando cae más de un 10%. Para entrar en un mercado bajista tendríamos que caer un 20% o más. Tenemos por otro lado noticias por parte de la empresa Meta. El propietario de Facebook, Meta, está probando su primer chip interno para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Esto es algo muy interesante y no es la única compañía que está desarrollando sus propios chips, porque de esta manera consiguen reducir la dependencia de proveedores externos, como por ejemplo Nvidia. Así que es una noticia muy importante. También, pues por ejemplo, Google está desarrollando sus propios chips, como hemos comentado más veces, o también, por ejemplo, Amazon. Tenemos por otro lado esta noticia de Microsoft, que también está tratando de reducir su dependencia. Microsoft está desarrollando modelos de razonamiento de IA internos para competir con OpenAI, que es la empresa en la que invirtió hace tiempo y de la que ha estado utilizando su tecnología, por ejemplo en Copilot. Y bueno, Microsoft ha comenzado a probar modelos de xAI, la empresa de Elon Musk, también de Meta e incluso DeepSeek de China, como posibles reemplazos de OpenAI en Copilot, según un informe. Así que Microsoft también, como os digo, pues busca reducir esa dependencia. Tenemos también una noticia que tiene que ver con la empresa Google. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó el viernes una propuesta para obligar a Google a vender sus inversiones en empresas de IA, incluido Anthropic, competidor de OpenAI, para impulsar la competencia en la búsqueda en línea. El Departamento de Justicia y una coalición de 38 fiscales generales estatales aún buscan una orden judicial que obligue a Google a vender su navegador Chrome y a tomar otras medidas destinadas a abordar lo que un juez dijo que era un monopolio de búsqueda ilegal de Google. Pues todavía sigue habiendo esa incertidumbre, no sabemos qué terminará pasando con Google, si la terminarán partiendo en varias divisiones o qué es lo que harán. Habrá que esperar para salir de dudas de todo esto. Y bueno, relacionado con Google tenemos también que está en conversaciones con Snowflake para asegurar el acceso a sus modelos de IA Gemini. Por otro lado, tenemos también noticias de Tesla, que es una de las grandes tecnológicas que más ha estado cayendo. De hecho, en el año acumula una caída del 40%. Tesla rebotaba esta semana tras el apoyo público de Trump al fabricante de coches eléctricos. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría presentaros una herramienta que creo que puede ser muy útil para muchos de vosotros para llevar un mejor control de las inversiones. Quiero presentaros Boomi, una plataforma de gestión patrimonial que está diseñada para centralizar todas tus inversiones en un único lugar, facilitando así una gestión más eficiente y escalable. Yo la llevo utilizando más de un año y a mí personalmente me parece una muy buena herramienta y es muy útil. Con ella tienes la opción de conectar directamente la cuenta del broker y que automáticamente se carguen en la herramienta tanto tu cartera como tus movimientos, y por el momento están disponibles los brokers que podéis ver en esta imagen, pero van a ir añadiendo nuevos a lo largo de este 2025. Una vez conectada la cuenta podemos acceder a datos relevantes como por ejemplo la rentabilidad de la cartera, las posiciones que hay abiertas actualmente, el asset allocation y mucha más información. Incluso podemos acceder al calendario con los próximos dividendos que repartirán las empresas que llevamos en nuestra cartera. Hace poco hice un vídeo analizando a fondo la plataforma y conectando una cartera de giro a Boomi para que vierais cuál es el proceso. Os dejo ese vídeo aquí abajo en la descripción junto con el enlace con el que podéis registraros para probar Boomi gratuitamente. Tenemos por otro lado una noticia interesante que tiene que ver con la apertura del Nasdaq.
ya que la bolsa Nasdaq planea ofrecer operaciones las 24 horas en su bolsa de valores. Sería la última plataforma que busca capitalizar la creciente demanda mundial de acciones estadounidenses. Así que en caso de que esto se acabe implementando, en la noticia por aquí hablaban de que esto podría llegar en el año 2026, pues tendríamos jornadas bursátiles de 24 horas. Ya existen negociaciones antes y después de la apertura del mercado, pero en este caso, pues la bolsa no cerraría. No sé qué opináis vosotros de todo esto, si sería un poco locura, si está bien que cierren las bolsas o por el contrario, pues estaría mejor que no cerrasen. Bueno, en el mercado de criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin lo puedes comprar en cualquier momento y no cierra, así que acabaría siendo algo parecido en este sentido. Tenemos también algunas noticias interesantes que comentar por parte de algunas empresas de semiconductores. Taiwan Semiconductor propuso una empresa conjunta de fundición de Intel a Nvidia, AMD y Broadcom, según fuentes. Según la propuesta, el gigante taiwanés de fabricación gestionaría las operaciones de la división de fundición de Intel, que fabrica chips adaptados a las necesidades de los clientes, pero no poseería más del 50%, así que no tendría el control total de la compañía. Esta noticia, sumada al cambio de director ejecutivo en Intel, que también se anunciaba esta semana, ahora va a ser el nuevo CEO de la empresa Lip Bu, que es una persona, según nos dicen, que tiene más de 20 años de experiencia en semiconductores y software y que conoce bien Intel. Bueno, pues estas dos noticias hicieron rebotar el precio de las acciones de Intel esta semana, aunque venían de caer en semanas anteriores, pero en estos últimos días veis que ha habido un movimiento de subida del 17%, concretamente en estos 5 últimos días. Por otro lado, siguiendo hablando un poco más de semiconductores, Taiwan Semiconductor presentó los datos de ingresos del mes de febrero. En medio de una fuerte demanda de los chips de inteligencia artificial, presentó un aumento del 43% en la parte de ingresos. Ya sabéis que mensualmente pues va presentando estos datos de ventas. Por otro lado, tuvimos los resultados de Adobe. Batieron estimaciones tanto en la parte de ventas como en la parte de márgenes operativos y beneficio por acción, pues a pesar de eso las acciones cayeron aproximadamente un 14%. ¿Por qué cayeron? Bueno, pues porque se está empezando a decir que a lo mejor hay un frenazo en el crecimiento y el guidance que presentaron para el próximo trimestre y el año completo 2025, pues veis que quedó por debajo de estimaciones. Así que los resultados que presentó como tal este trimestre no es que estuvieran mal, de hecho fueron mejor de lo estimado, pero lo que falló fueron las expectativas a futuro, que al fin y al cabo es en lo que se fija el mercado y algo súper importante. Tras esta caída que acumula, que ya es una caída considerable, está cotizando una valoración de unas 18 veces PER, que es un múltiplo significativamente menor a la media histórica, pero también es cierto que en estos últimos años estuvo cotizando a valoraciones muy altas. En algunos momentos que analizamos la empresa estaba en torno a 50 veces PER y dijimos que era una valoración que no ofrecía ningún tipo de margen de seguridad. Bueno, actualmente ya veis que está en mínimos de valoración de los últimos 10 años y la valoración de esta compañía ahora sí es mucho más razonable, aunque también hay que tener en cuenta cómo puede afectar a su modelo de negocio la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos que Ferrari dijo que el fabricante de automóviles está haciendo una planificación de escenarios para contrarrestar el posible impacto de los aranceles, ya que la industria del automóvil también es otra de las industrias que se va a ver afectada por esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y Europa, aunque yo pienso que Ferrari es una de las que mejor posicionadas está en todo esto, al ser una empresa de lujo. Bueno, pues si tiene que repercutir en forma de incremento de precios estos aranceles, creo que está mejor posicionada que otras de aquí de Europa, que son fabricantes tradicionales de vehículos. Las acciones de Kering, del sector lujo, caían en bolsa más de un 10% esta semana, tras el nombramiento de Demna Gvasalia como director artístico de Gucci. Esto ha hecho caer el precio de las acciones significativamente, al igual que otras empresas del sector lujo, pues acumula una corrección significativa. Las acciones de la farmacéutica Novo Nordisk también caían en bolsa esta semana más de un 6%, tras los últimos resultados del ensayo de su fármaco de próxima generación para bajar de peso, porque presentó resultados peor de lo estimados. En un primer momento se decía que su medicamento, CagriSema, haría perder a los pacientes un 25% de peso, pero tras estos nuevos resultados, en este caso la pérdida ha sido del 15,7% después de 68 semanas. Anteriormente, en diciembre, publicó un estudio que también hizo caer las acciones, en el que en esa prueba los pacientes habían perdido un 22,7%, que era también inferior a ese 25%, pero ahora los datos indican
un 15,7, que es bastante inferior. Esta es una acción, en mi opinión, interesante, aunque es cierto que se frenó de alguna manera el crecimiento y el mercado la ha castigado duro por ello, volviendo a cotizar a múltiplos de valoración más en línea con los históricos. Próximamente en el canal hablaré de 3 acciones que están actualmente a valoraciones atractivas, o al menos si lo comparamos con su histórico, y esta es una de ellas. Así que si queréis conocer más detalles de esta compañía, pues estaros atentos al canal los próximos días, ya que planeo lanzar ese vídeo esta misma semana. Tenemos por otro lado noticias de Starbucks, que está haciendo algunos cambios para intentar que la compañía remonte. Starbucks apuesta a que los clientes se quedarán más tiempo en sus cafeterías y pedirán más café con leche si pueden encontrar un lugar acogedor para cargar teléfonos y computadoras portátiles. Entonces está añadiendo asientos y enchufes para atraer clientes. Bueno, pues está haciendo una serie de cambios intentando que la compañía pues vuelva a resurgir. Decían en la noticia: imagínese cafeterías que sean cómodas y cálidas con más opciones de asientos, enchufes y abundantes exhibiciones de comida, dijo el miércoles el director ejecutivo Brian Niccol en la reunión de accionistas de la compañía. Tenemos también noticias relacionadas con Bitcoin y también hablaremos un poco de oro. Y esta noticia está relacionada con la empresa de Michael Saylor, MicroStrategy, que por cierto se cambió el nombre y ahora se llama Strategy. Bueno, en este caso lanzó una oferta de mercado de 21.000 millones de sus acciones preferentes. Quiere seguir acumulando más bitcoins y tiene poco menos de 500.000 de bitcoins, lo cual es súper interesante. Relacionado con todo este tema, pues también hace poco se anunció la creación de una reserva estratégica de bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos. Y no solamente acumularán bitcoin, sino también otros activos digitales, como por ejemplo Ethereum o otras criptomonedas. Por otro lado, tenemos el oro actuando como valor refugio en tiempos de tensión arancelaria, como dicen aquí, e incertidumbre. También se estaba hablando de desaceleración económica y de que aumentan las probabilidades de recesión. El oro marca nuevos máximos históricos y ya supera los $3.000 por onza, actuando, como os decía, como valor refugio. Y como os había comentado al principio del vídeo, el SP500, al haber caído ya más de un 10% desde máximos históricos, si lo medimos en euros la caída todavía es más grande, sería de en torno al 13%, y en el Nasdaq de en torno al 16%, pues bueno, en este caso ha entrado en lo que se denomina corrección, cuando el precio cae más de un 10% desde el máximo. Por otro lado, tenemos que se confirma la propuesta de OPA de Verallia, y esta oferta pública de adquisición será un precio de 30 euros por acción, dividendo 2024 adjunto. Las acciones de Verallia están cotizando más o menos a ese precio, un poco por debajo, en torno a 29,24 euros. Así que bastante cerca de esos 30 euros por acción. Por otro lado, tenemos que se presentaron los resultados de Puma, empresa competidora de Adidas, por ejemplo, de Nike y de otras compañías del sector, y presentó resultados peor de lo estimado. En la parte de ingresos sí que presentó más o menos lo que se estimaba, pero el beneficio por acción fue de 0,16 euros por acción, frente a 0,37 que se estimaban. Resultados un poco flojos, y además se anticipa un menor crecimiento de cara a este año 2025. Las acciones tras estos resultados estuvieron cayendo más de un 20%, se llevaron un tortazo brutal, y en lo que vamos de año las acciones de Puma caen casi un 50%. Desde el máximo pues caen todavía más. Fijaros que estaba en torno a 114 euros, han caído un 80%, hasta cotizar en el entorno de 22 euros por acción, así que lleva un talegazo importante. Por otro lado, tenemos también las acciones de Inditex, que también caían esta semana más de un 7%. Según se dice, Zara apunta a una desaceleración de sus ventas, y de ahí el castigo. Los resultados que presentó como tal de este trimestre sí que cumplieron las expectativas del consenso. Podéis ver que hizo 11.210 millones de euros, más o menos es lo que estimaba el consenso, esto en cuanto a ventas, y el beneficio fue de 1.420 millones de euros, que también estaba en línea con las expectativas. Pero las expectativas futuras de la compañía pues sí que indican que podría estar desacelerándose el crecimiento, y cuando desaceleras tu crecimiento pues el mercado te castiga y te comprime el múltiplo, como ha pasado por ejemplo en Novo Nordisk y en otras muchas empresas. Ahora mismo Inditex, que para mí es una de las mejores empresas de España, está cotizando en torno a 21,8 veces PER, descontando los beneficios de los 12 próximos meses. Pienso que es una acción que, si sigue corrigiendo y se pone otra vez a valoraciones interesantes, pues por ejemplo PER 17, PER 18, podría estar bien, dado que es una empresa que creo que está muy bien dirigida y de mucha calidad, y con una posición competitiva
muy importante, que además hace un muy buen manejo de su working capital. Interesante para vigilar si sigue corrigiendo. Por otro lado, tenemos noticias de Naturgy, que lanza su auto-OPA a 26,50 euros tras el acuerdo con los principales accionistas. La compañía ha informado a la CNMV de que este jueves se recibieron los compromisos de aceptación de la oferta en su totalidad por los accionistas titulares de acciones representativas de más del 10% del capital de la sociedad. El objetivo es aumentar el capital flotante free float y avanzar en el objetivo de retornar a los principales índices bursátiles, en especial a los índices MSCI. Por otro lado, tenemos que la española Telefónica vende su filial en Colombia por 368 millones de euros, buscando así reducir su exposición a Hispanoamérica. Por otro lado, tenemos que Ferrovial compra por 1.340 millones hasta un 5,06% de la autopista canadiense 407 ETR. Con esto, Ferrovial aumentaría su participación hasta el 48,29%. Y por ir finalizando, tenemos también noticias de Amadeus, que iniciará el lunes su programa de recompra de acciones que planea que tenga una duración máxima de 12 meses y sería por un importe de 1.300 millones de euros. El número máximo de acciones a adquirir bajo este programa no podrá exceder los 19.231.000 acciones, representativas del 4,27% del capital social de la sociedad. Y el objetivo, evidentemente, es amortizarlas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante esta semana, que ha estado bastante movidita, la verdad. Como siempre hago, os dejaré los últimos vídeos que he ido subiendo aquí abajo para que les podáis echar un vistazo. También ese vídeo en el que analizo Boomi, que os he mencionado antes, y el enlace para que podáis probarlo gratuitamente. De verdad que es una herramienta que está muy bien. Yo personalmente ya sabéis que la utilizo y os he hablado más veces de esta herramienta, así que os animo a probarla de forma totalmente gratuita y podéis dejar también vuestro feedback con la herramienta y yo se lo transmitiré a los chicos de Boomi para que vayan mejorando poco a poco su herramienta. Así que nada, sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.